Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a necesitar envases pequeños de cristal de cualquier tipo y este tipo de bobinas. Acompañarme, que empezamos. Con estos materiales voy a hacer unos portavelas. Cualquier envase que sea de un tamaño pequeño nos sirve. Yo tengo estos dos, por ejemplo, que son de yogures. Este era de un portavelas antiguo y este es un simple frasco de conserva. Y para la base voy a utilizar este tipo de bobinas. Este era de cuerdas, pero no es necesario que tengáis estas bobinas. También lo podéis hacer con tubos de cartón. Y voy a hacer 3 piezas, me quedo con estas 3. Vamos a empezar por las bases. Yo, como veis, he desmontado una de ellas. Es tan sencillo como quitar este plástico que alguna de ellas trae y esta pieza sale para cortar este tubo para que no sean los dos a la misma altura. Y voy a quitarle 2 centímetros. Si no tenéis de estas piezas, pues cogéis cualquier tubo de cartón que sea de este diámetro, más o menos, para que no os quede demasiado grande, de 2,3 más o menos es de diámetro. Eso también depende del envase de cristal que vayáis a utilizar. También podéis hacer esta misma decoración con envases mucho más grandes y os servirían pues entonces tubos de este tamaño. Pues lo dicho, si no tenéis de esas piezas, tubos de cartón y con cartón contracolado o cualquier tipo de cartón que tengáis, cortáis 2 bases y lo pegáis de esta forma. Yo para el tercer portavelas tengo este tubo que de diámetro es un poquito más pequeño y voy a cortar una pieza similar a esta, 3 centímetros de alto. Y con cartón, yo estoy utilizando cartón contracolado, pero con cualquier cartón que tengáis, vamos a formar 2 círculos con el tamaño interior. Y lo recortamos. Vamos a hacer 2 tapas. Pegamos las piezas y dejamos secar. Lo siguiente, antes de colocar las piezas en su sitio, donde vamos a pegarlas, tenemos que pintar esta zona de aquí porque si no después se va a ver a través del cristal. Dependiendo de cómo vayáis a decorar el exterior, escogéis un color u otro. Yo lo voy a hacer en tonos claros, ya os lo avanzo, así que voy a utilizar pintura tiza en un blanco roto. Tan solo de momento voy a pintar las 3 bases donde van a ir apoyadas las piezas de cristal. Y ahora ya podemos pegar las piezas. Yo voy a utilizar adhesivo block, que sé que pega cualquier superficie, pero también podéis utilizar cualquier adhesivo que tengáis de contacto. Tened en cuenta que lo que estamos pegando es cristal y no queremos que se nos despegue. A esta pieza voy a aprovechar a pegarle unas patitas y así se va secando todo a la vez. Podéis utilizar de estas bolitas de madera y colocarle 3, pero yo tengo estas patitas chiquititas metálicas. Son muy pequeñitas y es las que voy a utilizar, pero aquí, como veis, tiene una hendidura porque son patitas preparadas para cajas. Aquí sería colocarle la esquinita de la caja. Voy a colocarle unas piecitas de cartón para que tenga una superficie plana y la pegamos en este portavelas. Lo siguiente que estoy haciendo son piezas ayudándome de este molde de silicona y pasta de modelar de secado al aire. He querido probar esta, la compré en un bazar, es de la marca Artix y no me gusta nada. Primera, porque aquí pone que es blanco natural y yo creo que esto blanco no es. Lo segundo, es una pasta muy dura. Por mucho que yo ahora la amase, me moje las manos con agua para darle más temperatura y que se reblandezca un poco, no hay manera.
Quizá para hacer otras piezas sirva, pero para utilizar moldes a mí no me está gustando nada. Pero bueno, la voy a gastar. Os lo comento para que lo sepáis. Y voy a hacer distintas piezas para combinar en los 3 portavelas. Una vez se seque ya os comentaré si encoge mucho o poco, o si se agrieta. Yo creo que esta, con lo dura que está, no me extrañaría nada que le saliese alguna grieta. Y las voy a ir pegando con cola blanca de carpintero. Mientras esperaba que la pasta se secase, estaba mirando y es que no me está gustando. Esta parte de aquí es demasiado ancha para el tamaño del frasco. Si a lo mejor hubiese sido más bajito y más ancho el envase, esta manera de hacerlo hubiese quedado mejor, pero no me está gustando. Así que lo voy a hacer de una manera mucho más sencilla, para que quede más bajito. Simplemente he cortado 2 círculos de este mismo tamaño en cartón contracolado. Los he pegado entre sí y he pintado la parte superior. Tengo otro frasquito igual, así que va a ser mucho más sencillo. Lo pegaré aquí a la base, colocaré otra cenefa de estas aquí, simplemente que sea más bajito, y las patitas las pasaré a esta pieza de aquí. Pues ya tengo aquí secas las piezas, yo las he dejado secar toda la noche, y como ya os dije que esta pasta no me estaba gustando nada, efectivamente, me reitero, esta pasta no me gusta nada, en absoluto. Se me ha agrietado muchísimo. Nunca me había pasado esto. Mira, por aquí a través del cristal, por aquí lo podéis ver mejor. Fijaros qué grietas. Esta es grande, ¿eh? Esta de aquí. Muchísimas grietas. Por mucho que humecté la pasta con agua, mojándome en las manos directamente a la pasta, amasándola, dándole calor. Estuvo un buen rato. Las piezas en el molde, yo veo muchas veces, y no tiene por qué salir mal, pero cuando la pasta está tan seca, yo veo muchas veces que la gente va llenando el molde pues a pedacitos, ¿no? Coge un pedacito y lo coloca, otro pedacito y lo coloca. Bueno, pues todas esas uniones son posibles grietas en el futuro. Yo lo hice todo de una pieza para no darle opción a que se me agrietase, a que lo tuviese fácil la pasta. Aún así, es una barbaridad. Fijaros, 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 cómo se ha agrietado toda la pasta, toda la pieza. Así que definitivamente esa marca se va directamente a la basura. No me gusta en absoluto. Pero bueno, vamos a intentar solucionarlo. Pues para solucionar este problema, masilla, tapa grietas. Voy a aplicarlo en 2 veces. Esta primera vez así, tal cual está la pasta, sin diluir con agua. La segunda vez la haré más ligera para terminar de cubrir. Este de aquí ya lo tengo, una primera capa. Y lo que tenemos que hacer lo primero es humedecer un poquito la pasta para que el tapagrietas se adhiera mucho mejor. Nada, muy poquito. Y ahora con un pincel viejecito vamos a ir cubriendo las grietas. Una faena, pero es lo que hay. Una vez aplicado, antes de que se seque, por las zonas más altas del relieve, para que no se noten las pinceladas, una toallita húmeda y vamos a ir retirando los pegotes más gordos, pero con cuidado de no quitar la pasta en las zonas donde estaban las grietas. Pero de esta manera suavizamos un pelín el relieve.
sin hacer demasiada presión, simplemente pasando un poquito la toallita por la superficie. Vamos a aplicar la segunda capa y esta vez con un poquito de agua. Y la vamos a aplicar por toda la superficie. Esta segunda capa la aplico para igualar toda la superficie, para que no se vean demasiados pegotes por unos lados y por otros más suave. Así igualamos. ¿Las grietas se nos van a seguir apreciando? Sí, pero por lo menos cuando pongamos la luz, la velita en el interior, por las ranuras no saldrá la luz, porque aún se notaría mucho más. Una vez ya seco, pues ya podemos seguir trabajando. Al haber aplicado capitas finas, esto seca rápido. Lo siguiente que voy a hacer, darle color. Voy a utilizar pintura tiza en un blanco roto y menos el cristal lo voy a pintar todo. En este paso no hace falta que os esmeréis aplicando la pintura, porque si algún trocito se queda sin pintar en la zona más profunda, no pasa nada, porque ahora luego vamos a envejecer y entonces eso no se verá. En la parte del cartón aplico con el pincel y después con una esponja seca le voy dando toquecitos para crear un pelín de textura. Seco el color, paso a envejecer. Yo voy a hacerlo con un tono clarito, este tono lino. Y vamos a hacer una aguada, pintura y le añadimos un poquito de agua. Vamos aplicando en la superficie y antes de que se seque retirando con una toallita. Y con esta misma toallita sucia vamos a dándole en la parte del cartón. Protegemos con un barniz en acabado mate y este trabajo accidentado ya estará listo. Pues ya están las piezas secas y os lo acerco para que veáis el tema grietas cómo ha quedado al final. Este es uno de ellos. Bueno, aquí se ve que había una grieta, pero pasa bastante desapercibida. Al igual que aquí, pero ha quedado bastante bien. No se notan demasiado. Esta es la unión de la pieza. Y bueno, no ha quedado ni tan mal. A este aquí en la parte de arriba veis que no le he puesto nada porque no me importa que se vea que es un frasco de conserva. Al igual que este que se ve perfectamente que es un tarrito de yogur. Pero vosotros si queréis aquí podéis disimularlo. Yo he preferido dejarlo así. Ahora tan solo me queda limpiar bien el cristal y os las muestro con más detalle. Un trío de portavelas reciclando distintos envases de cristal y unas bobinas de cartón. Y ahora a lucir en cualquier rincón creando un espacio cálido gracias a las velas. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre os pido, darle like al vídeo y compartirlo. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.